Muy buenas, buenas, buenas para todos aquellos que nos están escuchando, que se están conectando en este momento en los diferentes países en la primera cumbre internacional de coaching y liderazgo de la Global Confederation of Coaching y la Escuela Internacional de Liderazgo, con presencia en 10 países diferentes en Hispanoamérica, España y Estados Unidos. El día de hoy nos acompaña nuestra vicepresidenta de la Global Confederation of Coaching, Lola Pérez Arocha, desde España. Ella es una mujer que maneja y es especialista en inteligencia emocional. Vamos a leer un poquito su descripción. Lola dice, soy Lola Arocha, Pérez Arocha, coach de inteligencia emocional, experta en coaching personal, coaching ejecutivo, experimentada, experta coach de inteligencia emocional con vocación por la asistencia a clientes y con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de intervenciones y programas terapéuticos. Experta en la creación de una amplia variedad de actividades sociales y físicas basadas en las necesidades y capacidades de las personas, y está comprometida con la supervisión y el registro de los progresos que tiene que evaluar. Ella es nuestra vicepresidenta a cargo de esta maravillosa Global Confederation of Coaching y le damos la más cordial bienvenida con este tema que es inteligencia emocional. Vamos a ver qué maravilla nos trae Lola. Bienvenida, Lola. Hola, ¿qué tal? Buen día. Es un placer para mí estar junto a ti, Brigitte. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que estáis haciendo esta gran labor. Muy agradecida de estar con todos ustedes aquí. Gracias por participar en esta primera cumbre que, bueno, va a ser un éxito total con todos ustedes y con todos esos aportes de contenido que nos están dando día a día. Cuéntanos, ¿cómo tratas o cómo desarrollas este tema de la inteligencia emocional para muchos que no conocen lo que es esa inteligencia emocional? Bueno, Pues todo mira, tuyo. me quiero enfocar hoy en esa necesidad imperiosa que estamos viviendo, que es la gestión del cambio en las organizaciones. Porque a día de hoy estamos continuamente, todo lo que aprendemos parece que se vuelve obsoleto o ya no sirve. Un ejemplo, te compras un móvil hoy y al cabo de la semana parece que ya te quedó antiguo, ¿no? Pues esto suele pasar cuando parece que adquieres una formación, un curso. Pues imagínate si lo llevamos a las organizaciones, cuando estamos en continua evolución, porque evolucionamos, somos humanos, vamos a un ritmo y a una velocidad muy acelerada, y es importantísimo tener una flexibilidad, una adaptabilidad al cambio, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Porque si no tenemos esa capacidad, si no tenemos esa habilidad trabajada, vamos a tener complicaciones, ya te digo, tanto a nivel personal como a nivel de organización. En muchas ocasiones se consideró que era mucho más importante ser inteligente, pero claro, si eres inteligente y no tienes estabilidad, algo falla. Entonces, si lo trasladamos a las organizaciones, a nivel de liderazgo, a nivel de equipo, de grupo, de comunidad, pues esto afecta a cuanto mayor sea el número en la organización, a mayor persona, a mayor número de personas. Y a mí me gustaría
nos enfocáramos en saber qué envuelve el cambio. Y envuelve tres pasos fundamentales que son las personas, los procesos y la cultura organizacional. ¿Cómo podemos cambiar? ¿No? Porque hay muchas personas que dicen, esto está fatal, el sistema está fatal, la empresa está muy mal, hay que cambiar. Pero si tú preguntas quién quiere cambiar, ya no es lo mismo. Hay, bueno, yo no quiero, yo no puedo, yo no sé, me cuesta, cómo podría hacerlo. Y es súper importante tener en cuenta la curva de resistencia al cambio. Porque a nivel emocional es súper importante que tengamos delante la realidad. Y es que el ser humano está muy cómodo en su zona conocida, en su zona confortable, como todos conocemos. Y cuando nos invitan, o si nos presionan muchísimo peor, nos, la incertidumbre, el temor, nos lleva por un camino que nos crea mucha infinidad de emociones. Entonces, esta curva de resistencia al cambio, que la tenemos por ser seres humanos y por tener esa capacidad de acostumbrarnos a lo que ya conocemos, aunque pudiéramos cambiar a mejor, es mucho mejor estar ahí en esa zona calentita, en esa zona cómoda, en esa zona confortable, y por eso es importantísimo tener conciencia, ¿no? Y hay 6 etapas en esta curva de resistencia al cambio. La primera etapa es cuando se comunica a la persona que debe hacer un cambio en la organización para una mejora, porque esa persona empresaria, emprendedora, el líder va a tener una mayor productividad, y si ve que no hay una productividad, pues hay que cambiar, hay que renovarse o morir, ¿no? Como bien se dice. Entonces, esta primera etapa es cuando se comunica el cambio, y esto puede generar en las personas una conmoción, una ansiedad, una emoción de, oye, ¿qué me estás contando? Yo estoy bien como estoy, ¿por qué voy a cambiar? Luego podemos pasar en una segunda etapa a... esto va descendiendo y entramos en una etapa de resistencia y de frustración. ¿Y por qué no? Con un enfado, porque no entendemos. No entendemos a qué viene este cambio, qué quiere conseguirse con este cambio, o creemos que podemos perder algo que tenemos ya con nosotros, algo importante. Entonces, como resistencia aquí que aparece. Puede aparecer una tercera etapa, que es una parte más baja de esta curva, y se encuentra en una etapa de cambio de rumbo, diría yo. Te desesperas, pierdes, no sabes por dónde actuar. Entonces, imagínate por cuántas etapas vamos ya transitando, y si no se tiene en cuenta este tipo de curva, pues no podemos implicar a la persona a estar motivada, sino que se tiene en cuenta este tipo de emociones a nivel personal del ser humano. Entonces, pasamos a una cuarta etapa, donde ya la persona eh, parece que tiene como un poco de curiosidad. Se están permitiendo explorar el cambio, pensar, bueno, ¿y qué puede suceder? Eh, ¿Podría ser mejor? O sea, que hay un periodo de más apertura. Esta curva va un poco ya con esa resistencia desapareciendo, pero aún así
hay una serie de emociones que ponen en juego esta motivación hacia el cambio tan necesario por esta persona que nos está liderando. Pasamos a una quinta etapa y la curva está más arribita ya va ascendiendo. En estos momentos estas personas están con un estado más tolerante, están aceptando el cambio y se encuentran con una emoción que está por llegar, que puede ser agradable, satisfactoria. O sea, vamos ya pasando a la sexta y última etapa, que, que es sentir la emoción quizás de la tranquilidad, del sosiego, de lo conocido. Y pensar, oye, mira, no ha sido tan malo. Yo que estaba asustado, que estaba asustada, pero es súper importante tener en cuenta esta resistencia porque eh, si queremos evolucionar, tenemos que tener en cuenta que los seres humanos pasamos por estados diferentes y no es lo mismo ejecutar una acción cuando tú comprendes, cuando tú estás tranquila, estás tranquilo, estás en un estado de serenidad y todo favorece a la motivación, a la flexibilidad, a la ilusión, porque en muchas ocasiones nos imponen las cosas y lo único que conseguimos es enfadarnos, frustrarnos, sentirnos atrapados, presionados. Y de esta forma no se consigue una mayor producción, ni un buen clima laboral, ni un buen clima personal, porque ¿cuánto tiempo pasamos en las empresas, en nuestro trabajo? Muchísimo, ¿verdad? Entonces es sumamente importante estar satisfecho, estar motivado, estar en plena armonía contigo para llegar a desempeñar tu labor. Que si tú crees en lo que haces, que tú estás contento con lo que estás haciendo, ese clima se va a contagiar. Y todos sabemos que es muchísimo más sano contagiar un clima de armonía que un clima crispado y desagradable. Así que es súper importante tener en cuenta que es cierto que vamos a pasos agigantados, pero es importantísimo que nos paremos a pensar en tener en cuenta esta existencia por parte de la persona a lo desconocido. Hay que tener paciencia, es importante escuchar y atender lo que la persona eh, está comunicando. La comunicación es súper importante. Hay veces que no se comunica de forma verbal, sino de forma no verbal. Es importante detenerse para saber que esa persona está demandando alguna atención. Y te aseguro, porque lo he comprobado, que cuando un equipo está consolidado, está fuerte, está con un enfoque seguro y con ilusión, todo fluye alrededor. Y esto es sumamente importante. Ajá. Ok, buenísima tu intervención. Bien explicado lo que es, la inteligencia emocional. Muchos desconocen el término, piensan que es otra cosa. Y nada más es dejar fluir y dejar que las emociones salgan. No hay ni manejo, porque no son autos, no hay control, sino que sustituir una emoción por otra y dejar que fluya. Eso, y no ser siempre, muchas personas son viscerales, ¿no? Buenísima tu intervención. Voy a hacerte unas 3 preguntas que tenemos por aquí que va a complementar ese tema
tan interesante que es la inteligencia emocional. La primera pregunta, ¿sí? ¿qué es la gestión del cambio? ¿Para qué eso de la gestión de cambio? ¿A qué te refieres con eso? Pues mira, la gestión del cambio va a buscar facilitar y conseguir esa implementación con éxito. ¿De qué? De esos procesos de transformación que van a implicar pues trabajar con y para las personas en la aceptación, en la asimilación de esos cambios que hablábamos, porque estamos en continua evolución, en continuo proceso de cambio. Entonces es muy importante facilitar y conseguir que se implemente de forma exitosa. ¿Ok? Perfecto. ¿Y para qué, o sea, para qué esa gestión de cambio? O sea, en una organización, por ejemplo, Sí. ¿cómo le vendría esa gestión de cambio dentro de una organización? Pues mira, esta, este cambio tiene un para qué y es para estabilizar, para eh, crear una conciencia de grupo. Porque imagínate que tú quieres cambiar de una forma y yo quiero cambiar de otra. Si no hay un foco con un único objetivo y con una aclaración de esa información y una comunicación clara, tú puedes tener buenas ideas, yo puedo tener buenas ideas, tú puedes tener buena intención, yo también, pero si no se expone, si no se pone sobre la mesa y se explica, teniendo en cuenta sus pros, sus contras, viendo obstáculos posibles, pues es para nada, estamos perdiendo energía, todos estamos muy ocupados, entonces me parece es gratuitamente una pérdida de tiempo, ¿no? Y de energía y de salud también. Exactamente. O sea que eso definiría cuál es su objetivo. Así es. El objetivo de la gestión de cambio sería eso. Sí, Okay. y fomentar esa estabilidad, ese posicionamiento, ese crecimiento futuro, ¿no? De la empresa, porque, claro, todo empresario quiere que su empresa florezca, que sea productiva, pero permitiendo esa dinámica humana, con esos Exacto. valores que están ahí, ¿no? Que el ser humano lo puede exponer y puede llegar a invitar y incluso aumentar y a expandir, ¿no? Entonces, es un cambio, es una evolución y va a tener mucho de bueno más que de malo. Pero claro, si se tiene en cuenta todos estos puntos que hay que dedicarse a ellos. Exactamente. ¿Y cómo se lleva a cabo la gestión de cambio dentro de esa empresa? Pues ¿Cómo? mira, te voy a dar unas tareitas muy cortitas y sería, por ejemplo, identificar las tareas que se deben llevar a cabo. En muchas ocasiones damos palos al aire, sabemos que tenemos que hacer muchas cosas, pero si no sabemos qué tenemos que hacer exactamente, pues vuelvo a perder el tiempo, vuelvo a desenfocar y me frustro, me desespero porque sé que tengo que hacer, pero no sé qué. ¿Vale? Eh, un segundo punto sería el comunicar esas tareas y el cambio a las personas encargadas de ejecutarlo. O sea, la comunicación debe estar clara, concisa y directa. Y cerciorarme de que esas personas lo han entendido, claro está. Luego me tengo que asegurar de que las tareas se deben realizar, se deben llevar a cabo, que no quede en el aire, ¿verdad? Tan importante. Y luego gestionar, como ya decía antes de la curva, esas posibles resistencias al cambio, porque si se consigue ser consciente de esta resistencia, los beneficios van a aumentar.
Exactamente. Eso sería hacerle como un seguimiento a todas esas tareas. Por ejemplo, porque mira, hay un ejemplo por ahí de una persona que dice, yo me meto en mi despacho a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana y no salgo hasta las 10 de la noche, pero te perdiste saber cómo estaba el ambiente de tu equipo. Entonces, estás ejecutando, 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 pero no sabe cómo están, no sabe qué les pasa, no sabe si pueden mejorar en algo. Entonces, a veces perdemos de vista el contacto. Somos humanos, no somos máquinas, no somos robots. Ok, bueno Lola, perfecto, me encantó, me encantaron. Todas esas respuestas complementan todo lo anterior dicho. Gracias por estar en esta primera cumbre internacional de liderazgo y coaching de la Global Confederation of Coaching y la Escuela Internacional de Liderazgo. Nuevamente agradecida por ser parte, primeramente como vicepresidenta, segundo como directora en España de la Global. Vienes haciendo un trabajo maravilloso, tanto en la Global como personalmente. Invitamos a todos a seguirte, a que nos vean en esta primera cumbre que va a estar fenomenal. Estamos haciendo esto día a día con cada ponente de ustedes. Somos 25 ponentes que vamos a estar en esta primera cumbre. Bueno, sin más que decir, agradecidísima. Bendiciones para ti. A ti siempre, Lili. Un honor para mí estar aquí contigo. Igualmente, un honor para mí tenerte. Gracias, gracias, gracias. Bueno, señores, tenemos otra ronda de ponentes maravillosos que están complementando con contenidos que, si se dan cuenta, se están entrelazando unos con otros. Y que cuando hablamos de coaching y liderazgo, todos tenemos el mismo lenguaje. Muchísimas gracias por participar, por vernos día a día con todas estas ponencias en la primera cumbre internacional de la Global Confederation of Coaches y la Escuela Internacional de Liderazgo. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en otra ponencia. Saludos cordiales, distinguida audiencia. Para mí, una vez más, es un gusto continuar con la conducción de esta importante actividad que estamos realizando la Global Confederation of Coaching y la Escuela Internacional de Liderazgo en beneficio de una gran comunidad, de una comunidad hispana que quiere aprender muchísimo más sobre estos temas y sobre todo poder llevarse información de valor para aplicarla en sus vidas. Así que para esta oportunidad, en esta primera cumbre internacional de liderazgo y coaching, tenemos a una nueva invitada, que para mí es un honor y un placer tenerla como conferencista en el día de hoy. Pues efectivamente, esta conferencia o esta charla que vamos a escuchar, que va a llegar para todo Hispanoamérica y el mundo, va a estar a cargo de una coach certificada de nacionalidad peruana y muy reconocida ella, llamada Dayana Gutiérrez Jiménez, quien nos va a compartir un valioso tema que hoy justamente vamos a escuchar atentamente todos nosotros y que está referido a la autoconciencia que impacta en nuestro liderazgo. Y antes de presentarla a todos ustedes, acá la estoy presentando, voy a dar razón de su trayectoria, la vemos en cámaras y te recibimos, Dayana, con un fuerte aplauso virtual. ¿Cómo estás, Dayana? ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto, qué alegría poder estar aquí compartiendo en este evento tan importante. Me siento muy contenta y sobre todo también con tanta alegría para compartir este tema que es importante para nuestro desarrollo a plenitud. Por supuesto que sí, Dayana, así es. Y para poder justamente darte ese brillo de presentarte en esta oportunidad, voy a mencionar los detalles más relevantes de tu trayectoria. Eres coach educativa, especialista en neuropedagogía y gestión del talento,
coach profesional ejecutiva, administradora de empresas de profesión, co-founder de Actitud Feliz, que es una marca propia, ¿verdad? Magíster en ciencias empresariales con mención en marketing y gestión comercial, coach educativa, además coach profesional ejecutiva, certificada en la metodología Mental Models Game, muy interesante, para el desarrollo de habilidades blandas o soft skills y trabajo en equipo. Aparte, facilitadora y conferencista en temas de desarrollo humano y empoderamiento y miembro de la Sociedad Peruana de Coaching. Así que, bueno, entre otros asuntos también seguramente tan importantes que has llevado en tu trayectoria, pero al menos este es el resumen que describe tu perfil profesional, Dayana. Creo que es el momento de escucharte atentamente, porque estamos seguros todos que nos traes un contenido de valor muy importante que va a impactar de seguro en las vidas de cada persona de nuestra audiencia. Te agradezco mucho tu presencia y a partir de este momento el público es tuyo. Bienvenida y adelante. Muchas gracias, Jorge, encantada. Y algo más que me gustaría añadir, súper importante, es que tengo el placer de formar parte de una gran comunidad de la Global Confederation of Coaching, miembro activo, y bueno, estamos acá para compartir. El tema es cómo la autoconciencia ayuda e impacta a nuestro liderazgo. Y primero quisiera hacerles una pregunta. Y es que esto es tan relevante para nuestra vida, pero quisiera saber, para que ustedes me acompañen, ¿cuál es el mayor desafío con el que ustedes viven cada día de sus vidas? Probablemente en las respuestas que ya estemos pensando, tengamos en mente, por ejemplo, dudo mucho, el miedo a veces me genera un poco de inacción. ¿Qué pasa con mi confianza sobre lo que yo me propongo y decido lograr en la vida? Las metas que quiero alcanzar. Siento capaz y siento además que tengo las condiciones para poder realizarlo. Tengo iniciativa para poder comenzar a accionar, para poder hacer un plan en el cual yo tome esas riendas de mi vida y comience a generar acción, a generar cambio. Bajo este contexto, mis queridos amigos, quiero plantearles lo siguiente. Compartirles que hay un estudio que realizó la Escuela de Negocios Harvard, donde señala que una de las principales habilidades en el líder es la autenticidad. Y justamente la autenticidad vamos a poder desarrollarla en la medida que nosotros tengamos una autoconciencia y un autoconcepto positivo y real de quiénes somos. Además, tengamos visibilidad de lo bueno, por supuesto, y de los aspectos que tenemos por mejorar. Nosotros, los seres humanos, somos una obra de arte. Cada uno de nosotros estamos hechos como un tallado especial. No hay una pieza que sea idéntica a ti. Sin embargo, dentro de esa perfección de obra de arte que eres como ser humano, también existen las falencias, las oportunidades de mejorar. Pero como obra de arte no existe perfección, sino existe la conexión que tú quieras transmitir de tu imagen, de tu esencia, de tu ser, para poder unirte a un propósito común, para poder impactar en otros. Entonces, ¿cómo trabajamos esta autoconciencia para poder ser parte, para poder entregar lo mejor de nosotros y formar un liderazgo, inspirar a otras personas? Por ejemplo, tenemos información que hemos venido estudiando a través de diversas disciplinas. Una de ellas es de la psicología, otra es el coaching ontológico. Por ejemplo, les comparto, Rafael Echeverría, uno de los grandes influyentes en el coaching ontológico, que sirve para desarrollar el autoconocimiento del ser, para darnos cuenta
cuáles son esas dificultades que encontramos para lograr nuestras metas. Hacernos conscientes, pero realizar planes que nos permitan generar acción, tener una nueva perspectiva de nosotros mismos para poder actuar con esa seguridad y generar el impacto que deseamos en nuestra vida y para nuestro entorno. Otra de las bases importantes, por ejemplo, es la de Daniel Goleman, donde la inteligencia emocional tiene uno de sus pilares importantes, que es la autoconciencia. ¿Y cómo la autoconciencia ayuda en esta formación de la autenticidad? Podemos desarrollar entonces un trabajo reflexivo y un trabajo que nos permita darnos cuenta de cuáles son esos aspectos positivos y cuáles son esos aspectos que tenemos por mejorar en nuestra persona. Voy a compartirles algunas herramientas que les van a permitir hacer un trabajo de esa introspección y sobre todo que ustedes van a poder realizar este aporte a sus entornos inmediatos de influencia, a sus equipos de trabajo. Hay algo muy importante que la experiencia de vida y profesional nos permite ir sumando como un recurso. Y es que al nosotros conocer la luz y las sombras de nuestra persona, somos capaces de tener y desarrollar la voluntad para realizar cambios, mejoras y seguir un proceso de transformación que nos lleve a lograr esa versión que deseamos ser, con la cual nos vamos a sentir más satisfechos, nos vamos a sentir más productivos, más felices en la vida. Una herramienta importante es el superpoder, que lo he aprendido a través de Business Monkey. Es una empresa de Finlandia, de Billy Kerani, el creador, y en Perú esta herramienta la hemos desarrollado con el fundador de la comunidad de Mental Models Changers, donde se busca retar al hombre para que procese nuevos modelos mentales y genere nuevas creencias en las cuales primero aprenda a verse a sí mismo con el potencial que tiene para seguir brillando. ¿Cómo lo trabajamos? De la siguiente manera. En primer lugar, vamos a alcanzar cuál es el superpoder que tenemos como seres humanos. Primero, identifiquemos esto en conjunto con nuestros valores. ¿Cuál es ese superpoder que tienes para lograr y hacer y convertir, generar la energía en resultado? Comenzamos por ahí. ¿Cuáles son, por ejemplo, las fortalezas que has logrado desarrollar en el transcurso de tu vida, a través de los desafíos y los logros que has venido desarrollando y alcanzando? ¿Cuáles son los talentos? ¿Qué es aquello que te emociona tanto realizar, que te hace tan feliz y además haces excelentemente bien? Hoy, como profesional, como emprendedor, como líder, ¿qué es aquello que te identifica? Ese talento natural. Una frase que te motive, que te energice, que haga sentir esa emoción que te va a motivar para día a día continuar enfocado en aquello que tú deseas lograr. Ahora, cuéntame, ¿cuál es el talón de Aquiles que tú crees que tienes? Y el talón de Aquiles puede ser considerada una debilidad, pero vamos a tomar la palabra oportunidad, porque nosotros podemos convertir un problema, un desafío o una dificultad en oportunidad en la medida que veamos un aprendizaje y veamos posibilidad dentro de esa circunstancia. Al nosotros darnos cuenta
de cuáles son esos aspectos positivos, cuál es aquella dificultad que yo observo en mí que me impide a veces continuar enfocado, que me impide lograr mis metas, que me paraliza. Yo voy a tener una visibilidad de mí mismo y del potencial que tengo por desarrollar. Al estar consciente de esos aspectos positivos, de los logros que yo voy desarrollando en mi vida, voy a tener la motivación y la fortaleza para continuar, para retarme y seguir alcanzando nuevas metas, para seguir creciendo. Cuando nosotros hablamos de tener un superpoder como ser humano, hablamos también de tener un propósito, algo que nos dé sentido, algo que nos haga motivar cada día para seguir adelante, que me hace muy feliz y siento que además con esto yo estoy impactando. Como líder, ¿cómo tienes tú la oportunidad de impactar en más personas, en tu equipo? Si tú estás consciente de aquello que tú tienes como capacidad, de aquello que tú puedes lograr, si estás consciente de todas las posibilidades que puedes crear para generar oportunidades, entonces puedes sentirte feliz, puedes sentir mayor plenitud para accionar, para generar este clima en tu equipo, en tu familia. Entonces, hagamos este acto reflexivo, sigamos un proceso en el cual prestemos atención y valoremos, veamos con ojos apreciativos, de amor, todo lo que encontremos en nosotros, para de esta manera tener en cuenta cuando observemos cosas que no nos hagan sentir satisfacción, para que podamos verlas con oportunidad. Hay una frase que quiero compartirles que me inspira muchísimo y considero que hoy puede aportarles algo para reflexionar y continuar. Y es de Carl Jung. Es un psicólogo suizo que nos ha impactado desde sus estudios y su contribución para la autoconciencia del ser humano. Él nos dice, quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Es una frase muy poderosa que nos dice realmente cómo la autoconciencia nos puede ayudar a despertar. Cómo el ser conscientes de todo nuestro potencial nos ayuda a plantearnos más retos, a verlos con entusiasmo, a sentir la energía en nosotros y descubrir la motivación intrínseca que nos lleva a cumplir lo que nos propongamos, superando los obstáculos y que nazcan las iniciativas, que nazca la proactividad en nosotros, a no esperar que lo demás cambie, que los actores, los factores externos, todo lo que está en nuestro contexto sea propicio y positivo y perfecto para que nosotros podamos avanzar. ¿Cómo podemos nosotros tomar esas riendas de la vida? ¿Cómo podemos hacerlo? Y no hay proceso más maravilloso que descubrirse. Descubrirse y fluir sobre aquello que tú conoces de ti. Y trabajar en los aspectos de los cuales eres consciente que necesitas mejorar o que tú deseas mejorar. No porque el entorno te lo exija, no porque tengas que cumplir un patrón, sino más allá, el propósito de cada persona es llegar
a lograr con plenitud aquello que nosotros deseamos alcanzar. Los deseos, los sueños, los objetivos que te propongas y las metas. Entonces, ¿por qué tener miedo a enfrentar un proceso de conocerte? Hago la invitación a cada uno de ustedes para que tome la iniciativa y pueda realizar esta reflexión y estos hallazgos personales que te van a dar luminosidad, que te van a generar la curiosidad por continuar aprendiendo algo de ti cada día. Y esto es el motor que va a construir un liderazgo con una base más sólida, porque en primer lugar vas a ser el líder de ti mismo. Tu autoliderazgo consciente te va a permitir trabajar en un liderazgo colaborativo, en un liderazgo de equipo. Te va a permitir además lograr esa autenticidad para fluir y construir junto a más personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Dayana, ¿qué tal? Muchas gracias, Dayana. Qué gusto haber podido escuchar toda esa vitalidad, esa energía que le has puesto a un tema tan importante que nos has compartido el día de hoy y que justamente nos hace reflexionar sobre un aspecto fundamental que muy pocas personas, de verdad que muy pocas personas lo aplicamos, que es la autoconciencia. Y justamente me quedé con esa frase maravillosa que nos has compartido de Carl Jung sobre quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y de verdad que todos queremos estar despiertos. En muchos casos con esto de la pandemia, ¿no? Nos ha hecho despertar. Y por ello, pues, la gente acá está muy, muy ávida de conocer algunas respuestas y que quizás nos puedas ayudar. Entonces hay 3 preguntas que hemos seleccionado para hacértelas. Y una de ellas dice, ¿qué beneficios aporta la autoconciencia en nuestro liderazgo? Maravillosa pregunta. Muchas gracias, Jorge. Y la autoconciencia, en primer lugar, nos aporta seguridad. Seguridad de quiénes somos. El ser humano que eres en este instante es producto de todo lo que vienes viviendo. Confianza para actuar, confianza para seguir adelante detrás de cada meta, objetivo o sueño que quieras alcanzar. Además, te va a permitir estar en sintonía con otros seres humanos, conectar emocionalmente con los pensamientos, con los propósitos de otras personas para poder crear, colaborar, de una manera que tú puedas aportar valor junto a otros, aprender a convivir armónicamente y además a revolucionar el pensamiento con ideas y soluciones. Eso nos aporta. Qué bueno, me parece excelente. Otra pregunta que te hacen y que la puedo compartir contigo. ¿Cómo podemos desarrollar la autoconciencia? En parte ya lo has dicho, pero quizás puedes dar una respuesta más precisa, más puntual. Sensacional. Gracias, Jorge. Y bueno, la autoconciencia podemos trabajarla con procesos de descubrimiento del ser personal y podemos hacerlo a través de herramientas prácticas. Por ejemplo, les comparto brevemente una y es cómo hacer un inventario de tus recursos personales. En primer lugar, te puedes plantear, ¿quién eres tú? ¿Qué forma parte de ti? Fortalezas, talentos, valores. ¿Qué es aquello que sabes? ¿Conoces? ¿Tienes experiencia? Además, ¿qué skills has desarrollado? Y otro
por ejemplo, cuáles son los demás recursos con los cuales has aprendido a convivir. ¿Qué personas conoces y te han aportado algo importante? ¿Qué situaciones de tu vida te han retado y te han permitido aprender? Entonces, encuentra tus recursos personales realizando herramientas prácticas que te lleven a tener algo en blanco y negro, donde tú puedas esquematizar tu proceso y tu crecimiento. Te ayuda muchísimo. Gracias. Muy bien, Dayana. Gracias por la claridad de la respuesta. Y te formulo una pregunta más, ¿ok? Estamos con tiempo y la pregunta es la siguiente. Por supuesto, dice así: ¿de qué manera la actitud feliz de una persona contribuiría o contribuye con el desarrollo del liderazgo personal? ¿Cómo hacer que esa actitud feliz calce, ¿no?, con lograr el liderazgo? Algunas personas sienten que tienen actitud para hacer las cosas, pero al mismo tiempo quizás tienen temores. ¿Cómo podrías tú responder esta última pregunta? Es algo que a todos, estoy segura, a todos nosotros, cada día nos lleva a asumir muchos desafíos. La actitud es un superpoder, podría decirse, que cada ser humano puede desarrollar. Y es que esto nos da la visión, nos da el despertar, pero con disposición. Con esa disposición y esa intención de querer hacer que las cosas sucedan. Entonces, formar la actitud es producto de todo lo que vivimos, pero rescatando lo positivo de cada situación. Podemos desarrollar una actitud positiva, pero aprendamos a conectarnos con el presente, con el día a día, vivir lo que hoy estamos disfrutando. ¿A quiénes tenemos a nuestro alrededor? ¿Quiénes realmente están siendo un apoyo para nosotros? Por ejemplo, valoremos no solamente los recursos que encontramos en nuestro interior, sino también conviviendo con los demás, aprendiendo desde otras perspectivas que nos ayudan a nutrirnos y nos ayudan también a tener otra visión resolutiva de las cosas. De esta manera la actitud se va fortaleciendo y aprendemos a apreciar, a valorar y a agradecer. Eso nos ayuda a dar el enfoque para cumplir propósito, cumplir nuestras metas y además vivir en constante motivación, porque hay un sentido en nuestra vida. Hay algo importante que nos hace entusiasmar cada día. Gracias, Jorge, por la pregunta. Excelente, excelente. Una súper reflexión final, ¿no?, que tú nos compartes y que definitivamente yo también, tratando de captar toda la esencia de tu mensaje, podría resumir que actitud simplemente es entusiasmo más disposición. No basta con tener entusiasmo solamente. Tampoco basta con estar dispuesto cuando en el fondo eres forzado hacia algo. No, son ambas cosas que confluyen hacia el logro, hacia esa sensación de sentir que lo tienes que hacer, esa automotivación que todos podemos lograr. Lo bueno de todo esto es que toda habilidad se aprende, todo eso que tú has mencionado, de tanto valor al público, se aprende. Hay que tener esa actitud para ser líderes en este mundo. Te agradezco muchísimo, Dayana Gutiérrez Jiménez. ¿Cómo te siguen en las redes sociales, por favor? Muchas gracias, Jorge, y al servicio de todos ustedes. Pueden encontrarme, contactar conmigo en LinkedIn como Dayana Gutiérrez Jiménez o en las redes de Actitud Feliz, que es un emprendimiento que realicé para poder ayudar a otras personas a tener esta visibilidad y esa luz para brillar más fuerte. Muchas gracias.
Claro que sí. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Dayana Gutiérrez. Ha sido un gusto y un placer tener la oportunidad de ser tu moderador en esta importante primera cumbre internacional de coaching y liderazgo organizado por la Global Confederation of Coaching. Y de verdad nos ha complacido muchísimo tenerte y sobre todo los temas que nos has compartido. Esperemos que hayan nuevas oportunidades en que podamos contar con tus valiosos aportes. Muchas gracias, Dayana. Gracias al público que está conectado y a toda la audiencia de Hispanoamérica y el mundo que nos sigue a través de esta plataforma. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas, buenas. De nuevo estamos acá con la continuidad de esta primera cumbre internacional de coaching y liderazgo de la Global Confederation of Coaching y la Escuela Internacional de Liderazgo. En esta ocasión nos corresponde presentar a uno de los speakers internacionales que nos visita desde Paraguay. Y él es nada más y nada menos que nuestro presidente de la Global Confederation of Coaching, con un tema interesante por demás que les va a encantar, va a dejar muchísimas herramientas y va a nutrir de conocimiento a todos estos miembros de la Global y de todos los coaches y líderes que nos ven en esta primera cumbre internacional de coaching y liderazgo. La persona que nos acompaña se llama Luis Hermo y su ponencia es liderazgo de cercanía, pero vamos a verle su perfil profesional. Él es Master Coach, es Luis Hermo Masochi, es uruguayo, presidente de la Global Confederation of Coaching, experto en inteligencia emocional, escritor y creador del programa 7 minutos para el cambio en la educación, investigador y propulsor en neuroeducación. Interesante esa parte. Director para Sudamérica de la Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades de España. Consultor y asesor empresarial y directivo de la Federación Internacional de Coaching Deportivo. Un lujo de invitado tenemos hoy y liderazgo de cercanía. Vamos a darle el pase a nuestro speaker el día de hoy. Bienvenido, Luis Hermo, a esta primera cumbre internacional de liderazgo y coaching. Las cámaras son todas tuyas. Muchísimas gracias, Brigitte. Un gusto, un placer. Gracias por la invitación. En realidad que es un gran desafío conversar en este marco de la cumbre, donde hay expertos de diferentes áreas. Siempre es un desafío hablar de lo que es liderazgo. Siempre es un desafío buscar como las nuevas tendencias, los nuevos formatos, las nuevas maneras, qué es lo que va cambiando en el liderazgo. ¿Cómo fue esa transición de liderazgo, de jefaturas a liderazgo? Y cuáles son esas causas por las cuales las empresas están dejando de ganar dinero o están perdiendo a veces dinero en capacitaciones, en rotación del personal, en un montón de situaciones que se dan. Digamos que el liderazgo de hoy, 2022, al 2025, por decir una fecha estimada, no es el mismo liderazgo que había hace 20 años. Los jóvenes de hace 20 años no son los mismos jóvenes que tenemos hoy de 20 años en la actualidad. Cambiaron los entornos, cambiaron las realidades, cambiaron las formas por las cuales las empresas crecen. Y en realidad que me parece que este cambio en el liderazgo viene desde temas que tienen que ver con nuestras sociedades.
venimos de generaciones donde uno aprendía del dolor, por decir de alguna manera, donde había que hacer sí o sí lo que decían los mayores, donde había un respeto mezclado con un miedo porque no se podía expresar, donde la única forma de comunicación desde mi generación, por ejemplo, era el hablar con una persona y compartir cosas. Los teléfonos en el inicio fueron solamente a distancia y no había celulares, después ya había celulares pero no había cámaras, después aparecieron las cámaras, después aparecieron las redes sociales. Esas redes sociales fueron cambiando, fueron mutando, fueron cambiando la forma de comunicación, se convirtieron en herramientas para bien o para mal. Todo fue un poco más técnico de lo que era antes desde el punto de vista de la tecnología de la comunicación. Esto cambió la comunicación interna desde las familias inicialmente y luego desde los entornos. Entonces, como vemos en el transcurso del mundo y mucho más en estos últimos años donde es todo mucho más rápido, nos hemos tenido que ir acostumbrando a situaciones que antes no eran comunes y hoy se volvieron comunes. Desde las empresas, o existen todavía empresas, que tienen una mentalidad de jefatura, no una mentalidad de liderazgo. Después tenemos, que son las que te dicen lo que tenés que hacer de forma muy vertical y el otro tiene que obedecer y si no para afuera o no se le da la oportunidad de crecer. Ahí las empresas están perdiendo la posibilidad de tener en sus filas personas con muchísimo potencial, personas con muchísima oportunidad de generar cambios y darle mucho a las empresas, esos colaboradores que son inquietos, que son disruptivos, que trabajan en horarios diferentes que el resto de los demás, pasa mucho en la informática, pasa mucho en alguna de las áreas, no tienen cabida en algunas empresas y esas empresas pierden esos valores o esa oportunidad de crecer junto con una nueva generación que tiene una mirada diferente y que está muchísimo más adaptada a la tecnología de lo que podemos estar las generaciones anteriores. Entonces, hay un puente roto entre las comunicaciones o entre la comunicación de generaciones de personas de mayor edad con personas más jóvenes. Esta situación hace de que tanto de un lado para el otro los mensajes no sean claros, haya mayor frustración y mayor rotación en las empresas. Es un desafío muy importante. El 70% de las empresas en muchos de los países, y a veces más, son emprendedores. Emprendedores que desarrollan una actividad con una mirada de la que aprendieron de jefaturas y les cuesta más crecer si no incorporan comunicación diferente. Entonces, hablo todo esto para poner en contexto que han habido grandes cambios desde la sociedad, desde las familias, desde la comunicación, que influye en cómo funciona nuestro cerebro, influye en cómo comunicamos de forma adecuada a nuestros entornos, de cómo nuestros entornos nos perciben y cómo después hacen lo que perciben o no en base a cómo nos identifican. Uno de los problemas importantes en las empresas, y lo hablamos siempre, es que las empresas están quebrando no por falta de dinero, sino por falta de liderazgo. Dependiendo de las zonas del país y dependiendo del país donde tú estás, vas a encontrar que hay zonas muy productivas, que hay zonas muy industriales, hay otras que son más de áreas donde la gente se va más a la universidad y incorpora habilidades más técnicas. Esto también influye en la característica del poblador de cada zona. Entonces, no hay una respuesta universal a un montón de preguntas que nos pudiéramos hacer, pero sí
este concepto de liderazgo de cercanía tiene que ver de la forma en la cual, como empresa, como compañía, sea grande, sea pequeña, sea un emprendedor o una MIPYMES o un unipersonal, aprende a comunicarse distinto. Si yo tengo un equipo de trabajo, necesito hacer una pirámide donde de arriba para abajo se comunican y se acompaña el crecimiento de los equipos de trabajo. La frustración, el estrés, el dejar los ambientes laborales, los jóvenes hoy no les gusta, se sienten mal, se dan media vuelta y se van. Y a veces no se van a trabajar a otra empresa, se van a buscar trabajo. Es porque priorizan las nuevas generaciones el sentirse bien, el sentirse de forma adecuada, el sentirse, digamos, contenidos mucho más de lo que se necesitaba antes. Antes no necesitábamos una contención laboral. Hoy esa contención se necesita y se necesita de los departamentos de talento humano, que normalmente son departamentos administrativos, pero no de gestión de personas. Entonces, es importante entender que los departamentos de talento humano en las empresas necesitan utilizar más tiempo, no solamente de capacitación, porque por lo general las capacitaciones se hacen, las capacitaciones se realizan, pero una capacitación no es un proceso. Y aprendemos del proceso y necesitamos de ese proceso para ser acompañados. Entonces, si yo me frustro, me estreso, no entiendo o entiendo diferente el mensaje, evidentemente estoy cambiando la manera en la cual leo la película que me quiere mostrar mi líder, y por ahí no estoy produciendo de la forma en la que tengo que producir. Hablé de una pirámide de comunicación. El líder tiene que comunicar y acompañar a las personas que están en el siguiente nivel. Y acompañar es hacer un plan de entrevistas individuales con esos equipos de trabajo, donde se trabaja el cómo se sienten para mejorar cómo producen. Si nosotros logramos esa habilidad y esa competencia de tener ese liderazgo y de no soltarlos de la mano hasta que tienen incorporado el chip del acompañamiento, el chip del caminar juntos, el chip de generar cambios desde el lugar del otro, no desde el lugar del líder, entonces ahí se comienza de alguna forma y de alguna manera a tener un resultado diferente de las personas a las que lideramos. Supongamos que está el dueño de una compañía, ese dueño de esa compañía es único, digamos, y después tenemos, digamos, 3 personas o 5 personas o 10 personas que le ayudan a liderar esa empresa. Esas 10 personas son 10 departamentos diferentes que trabajan, que son 10 jefaturas, que trabajan con 10 supervisores o coordinadores o encargados de área, que trabajan con personas más abajo. Bueno, ese acompañamiento de hacer un plan de entrevistas en forma periódica, donde yo hablo con María, con José, con Juan, con Pedro, no solamente del trabajo y no solamente del resultado, porque también el otro error es que muchas veces las entrevistas son desde no estás pudiendo lograr lo que estás logrando, si no logras tal meta vamos a tener que cambiar de persona o vamos a tener que esto o aquello, eso frustra o estresa, o lo lleva a otro nivel dependiendo de la persona, no hay algo universal. Pero sí, cuando yo me comunico con esa persona desde el cómo se siente, de cómo es su familia, qué necesidades tiene, qué expectativas tiene en la empresa, si las tiene. Y si no las tiene, necesito que tenga una razón para estar en el lugar donde está, porque este es otro problema de la deserción. Entonces, lo acompaño a que descubra, con herramientas y recursos que pueden ser, por ejemplo, de coaching, a que él mismo descubra qué quiere hacer dentro de la empresa, dónde quiere llegar, dónde quiere estar, qué habilidades tiene. Una de las cosas importantes es que hoy por hoy necesitamos contratar no por las necesidades que tienen las empresas, sino por las habilidades que tienen las personas. Y esto es un recurso muy importante que necesitamos tener. Si yo no tengo esa habilidad, si yo no tengo esa manera de incorporar esa herramienta y ese recurso,
me va a faltar muchísimo en la comunicación y por lo tanto muchísimo en el resultado y en la productividad de las personas. Entonces, punto número 1, cambio la forma de comunicar. Es importante el otro. Hago un plan de comunicación y si un mes tiene 20 días de trabajo y yo utilizo 30 minutos para hablar con 3 personas por día, estoy hablando con un universo interesante de personas y esas personas con las que yo hablo, hago lo mismo con las mismas herramientas con el nivel de abajo. No solamente tengo que hacer reuniones por grupo, sino identificar las personas. Y después la otra cosa importante es identificar dentro de los grupos de trabajo cuáles son los diferentes. Los diferentes son los que son más disruptivos, los que tienen ideas que otros no tienen, los que son más inquietos, que por ahí están todo el tiempo haciendo y generando ideas y vemos que después se frustran y se van porque no aceptamos ninguna de las ideas que nos están planteando. Entonces, también dar lugar desde el punto de vista del liderazgo, y es parte del liderazgo de cercanía, el decir, esta opinión, esta idea que me está dando Eduardo, o que me está dando Jorge, o que me está dando Brigitte, puede ser interesante para llevar adelante y la puedo empezar a poner en práctica. Bueno, planeémoslo juntos. Sentámonos, veamos las fortalezas, las debilidades, hagamos un plan, un estudio FODA de la idea del otro, junto con el otro. Ahí lo estamos incorporando, estamos generando que tenga identidad de equipo, que tenga identidad con el líder, que tenga comunicación con el líder, que no tenga miedos para poder expresar, que pueda decir esto me gusta, esto no me gusta, en esto me siento cómodo, acá podría yo rendir más. Entonces, como vemos, y esto hay toda una metodología y hay una forma y hay una manera y es importante incorporar y entender, primero, que necesito cambiar la forma de liderar. Necesito cambiar la forma de liderar para poder tener de forma adecuada el manejo de los recursos, de los talentos humanos, de los colaboradores, de arriba para abajo. Normalmente, cuando las empresas nos piden capacitaciones, nos piden capacitaciones para el colaborador. Y el consejo es, no trabajemos primero con los colaboradores, trabajemos primero con las personas que toman decisiones. Cuando nosotros tratamos o trabajamos con las personas que toman decisiones y entendemos cómo piensan, cómo sienten, cómo perciben y también cómo comunican, porque la otra debilidad a veces en la estructura empresarial, cada vez pasa menos, pero todavía pasa, es que el que es líder a mi lado es un líder por un tema de confianza, pero no sé si es un líder por un tema de habilidades de gestión. Necesitamos tener líderes que puedan gestionar, tomar buenas decisiones. Esto es lo que contratan las empresas. Contratan personas que sean buenas tomando decisiones. Entonces, si yo genero un entorno de trabajo, un equipo de trabajo comunicativo, entendiendo que las personas que colaboran conmigo son diferentes, no tienen por qué ser iguales, pero sí necesitan tener resultados, el que se necesita adaptar soy yo como líder. Cuando un equipo no funciona, el problema es el líder, no es el equipo. Entonces, es algo interesante para poder entender y para poder comprender la importancia de cambiar la manera de liderar para cambiar el resultado, porque al final se ve una consecuencia diferente en lo que las personas quieren para su empresa. Entonces creo que tenemos por ahí también, Brigitte, creo que estamos más o menos en hora y creo que también tenemos preguntas. Sí, señor. Bueno, interesante. Nos damos cuenta que el lenguaje del coach y el lenguaje del líder se van entrelazando entre una ponencia y otra. Una va complementando a la otra con su punto bien particular que le da cada uno de nuestros speakers. Y sí, tenemos preguntas que ya nos han realizado y una de ellas se refiere ¿por qué es diferente el liderazgo el día de hoy en relación a los años anteriores? Así como lo expliqué anteriormente, cambió la sociedad. Y al cambiar la sociedad,
y al cambiar el entorno, recordemos que el cerebro se adapta en base a los entornos, ¿verdad? Y en base a eso después generamos creencias y tomamos decisiones. Entonces, digamos que no es el mismo mundo que hace 30 años. Por lo tanto, el colaborador que tenemos hoy, como dije, no es el mismo colaborador de antes y necesitamos cambiar desde la forma de liderar para influir diferente en ese colaborador que necesitamos nosotros influir y generar un cambio y caminar juntos. Entonces, yo creo que la parte más importante de por qué los cambios es porque cambió todo nuestro entorno y necesitamos adaptarnos. La adaptabilidad es la respuesta, digamos. Perfecto, perfecto. Nuestra segunda pregunta tiene que ver con eso que hablaste de lo que es el tema principal de la ponencia y dice, ¿cómo crear un sistema de cercanía? Bueno, creando estructuras de comunicación de forma piramidal, estructuradas en calendarios y en tiempos, ¿verdad? Entonces yo soy, voy a poner un ejemplo, yo soy el director de la compañía y tengo 5 personas que son mis gerentes y yo voy a tener que tener entrevistas individuales de forma semanal, por ejemplo. Una semana tiene 5 días, de lunes a viernes, y puedo tomarme 10 minutos una vez por día para hablar con ellos de ellos. Okay. ¿Se entiende, no? Sí, o sea, claro. no es hablar del resultado de la empresa, no es hablar de que estamos vendiendo menos o que estamos produciendo más, no es hablar de que Martín o Josefa o Juan están haciendo mal las cosas. No, es hablar del líder que tengo delante de mí que me tiene que ayudar a gestionar mejor la compañía. Cuando esa conexión se genera entre el director y el gerente, hay una comunicación y una identidad distinta. Ese gerente hace lo mismo con los coordinadores o supervisores que tiene en su plan, a su cargo, y después esos coordinadores hacen lo mismo para abajo, aunque tenga que tener una entrevista cada 2 meses con las personas, pero la tengo que tener. Entonces, eso lo que hace es generar una línea de comunicación que hace que todos tengan la misma mirada, que todos tengan la misma percepción y que estén enfocados en los mismos resultados. Wow, excelente. Muy buen método. Y la última, para terminar y complementar toda la ponencia, ¿me podrías comentar 3 habilidades básicas de un líder? Bueno, la empatía evidentemente es una habilidad que necesito tener. No puedo ser un buen líder sin tener empatía. Es más, diría inteligencia emocional, porque un líder sin inteligencia emocional, recordemos que la inteligencia emocional tiene las bases de la autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía y relacionamiento social. Y si yo tengo las habilidades blandas que están dentro, aunque el liderazgo es una habilidad blanda también, si yo tengo las habilidades de inteligencia emocional como líder, voy a estar teniendo una diferencia entre mi persona y otras personas que no tienen esas habilidades. Entonces yo diría que la primera cosa que tiene que tener un buen líder es inteligencia emocional. La otra cosa que necesita tener, y que también es un poco consecuencia de la inteligencia emocional, es habilidades comunicativas. No es que yo mando un mensaje, escribo un correo. Las cosas importantes son personalmente. No es por WhatsApp. Si yo hablo con Brigitte, que está en Miami, y yo en este momento estoy en Paraguay y necesito hablar algo importante, no le voy a mandar un mensaje, la voy a llamar. No le voy a mandar un correo, no le voy a mandar un WhatsApp ni un mensaje de texto. La voy a llamar o voy a coordinar una entrevista donde puedo hablar con Brigitte. Entonces eso genera que la comunicación sea más clara y que la lejanía, por la distancia, se diluya en cierta forma, porque faltan los abrazos, falta el compartir un café desde otro lugar, pero sí hay una cercanía desde la preocupación del líder hacia el otro, donde en una comunicación franca se escucha a la otra persona que está liderando con el que gestiona, digamos, arriba, en la cúpula mayor, donde no solamente escucha cómo se siente Brigitte, sino también a veces
le puede dar alguna sugerencia desde la experiencia y no desde la crítica. No es esto no porque está, no, esto no porque está basado en tal situación que viví, que me generó este aprendizaje y puedo transmitir ese aprendizaje. Exactamente, eso se llama crear puentes y no muros. Bueno, Luis, encantada de tenerte aquí en esta primera cumbre internacional de liderazgo y coaching. Sé que eres una persona muy ocupada y nos estás regalando este tiempo y este tema que va a nutrir a muchísimas personas que nos están viendo en este gran evento de la Global Confederation of Coaching. Un placer para mí estar aquí como moderadora para todos ustedes y seguimos con más ponentes para esta primera cumbre. Gracias Luis. Nos despedimos por ahora y bueno, seguimos con este evento y con nuestros speakers, cada uno aportando un granito de arena. Felicidades por el gran trabajo, a todos los colegas que están participando y a todas las personas que están escuchando el Congreso. Un abrazo enorme, bendiciones y nos vemos la próxima. Hola, estamos de nuevo por aquí con otra ponencia interesante, otro invitado, speaker a la primera cumbre internacional de coaching y liderazgo de la Global Confederation of Coaching y la Escuela Internacional de Liderazgo. Somos 25 speakers a nivel internacional que estaremos compartiendo contenidos de valor para que lo disfruten, para que lo pongan en práctica. Y bueno, gracias por esta maravillosa audiencia que nos ve en estos 3 días de cumbre internacional. Hoy tenemos un invitado especial desde Uruguay, Edgardo Martínez Simariot. Voy a dar una pequeña reseña de él porque tiene muchísimos valores agregados a su carrera profesional. Pero entre ellas, una de las más resaltantes es que él es docente universitario, posgraduado en coaching y liderazgo, presidente de la Federación Internacional de Coaching Deportivo y de la Asociación Uruguaya de Coaching Deportivo. Un gran valor a ese país, Uruguay, tiene con Edgardo Martínez Simariot. Bueno, sin más a qué hacer referencia, vamos a darle la bienvenida a Edgardo con este maravilloso tema que es la comunicación en el liderazgo. Vamos a ver, bienvenido Edgardo a esta primera cumbre internacional de liderazgo y coaching de la Global Confederation of Coaching y el Centro Internacional de Liderazgo. Muy bien. ¿Cómo te encuentras hoy? Magnífico, muy bien. Comencemos entonces la presentación. No sé si estoy compartiendo pantalla realmente. Creo que sí, ahí estamos. Muy bien, magnífico, muy bien. Vamos a ver algunos elementos entonces que tienen que ver con la comunicación para líderes, y esto es un elemento importante porque hace al liderazgo el proceso de la comunicación. ¿Correcto? Permítanme que no sé por qué no pasa la diapo. Ahí está. Muy bien, un elemento importante, porque les estoy hablando desde mi posición de coach profesional, de líder coach, ¿verdad? Es que un líder no aconseja, sino que ayuda a pensar a la gente. ¿Para qué? Para encaminarse hacia un destino común, hacia un objetivo, a algo que ha sido de alguna forma consensuado entre las partes, y es un elemento absolutamente importante. Muy bien, permítanme que estoy teniendo alguna dificultad con el pasar las diapos, no sé por qué, está como lento. Primer elemento que tiene que ver con esto tiene que ver con la percepción. La percepción es un fenómeno global que de alguna forma conjuga mucho más de los elementos que están presentes a través de nuestros sentidos. ¿Y eso por qué estoy diciendo? Porque la posición de la comunicación, porque estamos hablando de comunicación del líder, tiene que ver con su cuerpo, tiene que ver con sus actitudes, tiene que ver con su mirada, tiene que ver con su emocionalidad, que sin duda influye en lo que está transmitiendo y justamente en esa
condición de liderazgo. Una de las cosas que trabajamos muchísimo en lo que tiene que ver con la gestión de la calidad. Yo soy docente en el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas de Uruguay. Son lo que se llaman las definiciones operacionales. Claro, seguramente tú pensarás que una definición operacional tiene que ver con un manual que dice algo, pero una definición operacional tiene que ver con lo que yo te estoy indicando para hacer algo, ¿verdad? Porque yo te digo, salude apropiadamente al cliente y tú puedes decir, opa, opa, señor cliente, no sé, cualquier cosa, porque en realidad la comunicación es lo que yo de alguna forma decodifico. ¿Y cuántas veces una definición operacional, quiere decir la indicación de lo que hay que hacer y cómo lo hay que hacer, da lugar a múltiples interpretaciones y por consiguiente la gente no hace lo que tiene que hacer o lo que es necesario hacer? En ese filtro de la realidad a través del lenguaje hay elementos que tienen que ver con la procedencia sociocultural de la persona. Y cuando estamos en un equipo, tenemos gente que viene de muchos diferentes sectores socioculturales, que tiene diferentes edades, que está inmerso en diferentes subculturas, ¿verdad? Pero a su vez, más allá de que te hablamos todos español, por lo menos acá en este marco, por lo menos veamos acá, cuando me presentaron dijeron speaker, nunca se me ocurrió usar la expresión speaker, sino en realidad soy conferencista o algo por el estilo. Quiere decir, el lenguaje puede incidir de alguna forma en lo que la gente está decodificando. El intérprete que estoy siendo de la realidad, veo algo y obviamente mis intereses, mis expectativas, mi emocionalidad, lo que he vivido, de alguna forma sesga el intérprete que estoy siendo de tal situación y por supuesto de una indicación, de un trabajo en equipo. Un elemento importante que muchas veces trabajamos tiene que ver con alinear caminos, alinear posiciones, alinear valores. ¿Por qué? Porque somos personas que venimos de muchos diferentes sectores en un equipo y obviamente no todos compartimos las mismas creencias, los mismos valores. Por consiguiente, un elemento importante tiene que ver con eso. Y además también incide en el liderazgo el ambiente afectivo y emocional en que interactúan las personas, ¿verdad? Y por supuesto, como decía recién, la comunicación es un todo. Por consiguiente, hay elementos que tienen que ver con señales no verbales y cosas por el estilo. Y permanentemente lo que hacemos es interpretamos. Y esa carga interpretativa que le ponemos a todo, justamente es la que nos da posibilidades de acción o limita las mismas en nuestra condición de líder o en cualquier campo de la vida. Es absolutamente obvio. Muy bien. Por consiguiente, un elemento importante, como esa labor del líder coach, es ayudar a sus seguidores a reinterpretar. Quiere decir a que el resultado de mi comunicación es lo que obtengo del otro lado. Si lo que obtengo del otro lado no es lo que estoy necesitando, la comprensión, la acción o lo que sea, obviamente no estaré funcionando como líder. Se trata entonces de ayudar a las personas a convertirse en un intérprete, un observador diferente, para llevar adelante los fines que son necesarios llevar adelante en un equipo, en un grupo humano, en una sociedad o cosas por el estilo. Muy bien. Acá les voy a contar un ejemplo. Yo le he contado muchas veces esto y es interesante. Hace años, cuando era ministro de la Corte Electoral de Uruguay, fui ministro 15 años, me invitaron a un referéndum confirmatorio que había en Bolivia. Y allá fui y para nosotros, en un país como el Uruguay, que no tiene una población indígena, al igual que a gente que había de Japón, de Corea, de Estados Unidos, de muchos lados, ¿verdad? Le parecían muy, muy pintorescos las vestimentas y el modo de vida de estas son las famosas cholas de La Paz en Bolivia. Y bueno, cuando la gente le quería hacer una foto, yo y los demás delegados internacionales se daban vueltas, se ofendían, algunos le pidieron plata, algunos escupieron incluso, quiere decir, no había una buena cosa. Finalmente estábamos en una mesa receptora de votos cuando me encontré con las dos señoras que están juntas, ¿verdad? Y las veo con sus sombreros tan pintorescos para los que no estamos habituados. Y le digo, pero qué lindas que están. Ojalá pudiera mostrárselo a mi esposa. ¿Me deja sacar una foto? Me dice, por supuesto. La otra viejita que andaba por ahí que no tenía nada que ver, dice, yo también puedo salir. Ya no era esa persona que rechazaban, sino al contrario. ¿Qué había cambiado? Lo único que cambió fue el lenguaje, la forma de expresarme, lo que estaba diciendo. Y eso me dejó de lado
su rechazo a los extranjeros que estábamos intentando sacar fotos. Eso quiere decir que el lenguaje cambia la realidad. Al hablar, a pensar, a comunicarnos, no solo describimos la realidad desde nuestro punto de vista, obviamente, sino que hacemos que sucedan cosas. Creamos realidades que sin nuestra conversación jamás hubieran existido. Esto es que el lenguaje genera nuevas realidades. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo lo estás diciendo? ¿Y qué te decía a ti mismo? Porque no solamente es lo que yo converso con los demás, es lo que converso conmigo mismo. ¿No será que cambie la realidad cuando te digo te amo? ¿No será que cambie la realidad cuando te digo no te soporto, andate, tómatelas? ¿No será que cambie la realidad cuando te digo estoy de acuerdo? O cuando no puedo, o te perdono, fin de un conflicto si el otro lo acepta. En definitiva, con mi lenguaje no estoy escribiendo algo, estoy cambiando las cosas, cambiando la realidad. Y eso es un elemento fundamental en el liderazgo. Acá hay otro cuentito también. Teníamos una chica que su novio se fue, en su momento, se fue a Europa a cruzar una beca, y cuando terminó esa beca de 6 meses consiguió un trabajo y se quedó allá a trabajar. Y la chica estaba poco menos que lloriqueando porque quería ver a su novio, quería encontrarse con él, quería vivir con él. Y bueno, ni él ni ella tenían la plata para pagar pasajes y cosas por el estilo. Por consiguiente, se le ocurrió hacer una rifa. Empezó a hacer una rifa y la gente de la empresa, los amigos, los familiares le compraron. Pero en los pocos días estaba ya llorisqueando porque no había forma de venderlo. La vi y le digo, ¿qué te pasa, Patricia? Me dice, no puedo vender las rifas y estoy muy frustrada porque incluso compré un televisor de 50 pulgadas para rifarlo y ni siquiera he podido cubrir el costo del televisor. ¿Y cómo estás vendiendo las rifas? Y yo voy puerta por puerta cuando salgo de trabajar. ¿Y qué le dice a la gente? Y le digo, señor, ¿me compraría una rifa? ¡Blam! Y me cierran la puerta en la cara. Por consiguiente, lo que estaba pasando era que lo que estaba diciendo no estaba transmitiendo lo que era necesario transmitir para vender. Por consiguiente, diseñó un nuevo lenguaje y en lugar de decir, señor, me compro una rifa, empezó a decir algo así digo, porque obviamente era eso, estoy enamorada y mi novio está en Suiza. Queremos encontrarnos y para eso estoy haciendo una rifa para poder comprar el pasaje y podernos vivir juntos. ¡Wow! Increíblemente, en una semana vendió absolutamente todas las rifas y se fue a Suiza. Bienvenido sea, ¿verdad? ¿Qué hay que cambió? Cambió el lenguaje, porque con mi lenguaje no estoy describiendo algo, estoy cambiando las cosas, estoy cambiando el mundo. Y esto es algo fundamental del lenguaje de líderes, ¿verdad? Yo necesito cambiar. El lenguaje es potenciador o es limitador. Lo que decimos y cómo lo decimos en cualquier contexto, no solamente en el contexto del liderazgo, condiciona, influye en nuestro propio estado de ánimo, pero también está transmitiendo un mensaje a los demás, porque nuestro lenguaje condiciona nuestra forma de ver el mundo e influye en lo que los otros están percibiendo de ese mundo. Quiere decir que es necesario hablar como líder. Si usted habla como una persona positiva que controla su vida, influirá positivamente. Si un líder habla como un líder, no como un derrotado. Muy bien. Quiere decir, no alcanza con ser una buena persona o tener buenas intenciones. La clave de la felicidad, de las relaciones humanas, es sin duda el amor, lo que llamamos la buena onda, pero también comunicarnos apropiadamente. Eso que pasa en tu vida pasa también en tu rol de líder de un equipo, de un grupo humano, de lo que sea, ¿verdad? Necesitamos aceitar apropiadamente la comunicación porque eso hace obviamente al éxito de la comunicación. Cuando el otro no entiende, yo tengo que encontrar un camino diferente para que lo haga. A veces la gente se dice, ay, son unos tontos, no entienden nada, o cosas por el estilo, pero en realidad el resultado de mi comunicación es la respuesta que obtengo. Si no tengo la respuesta, es que yo no estoy comunicando apropiadamente y obviamente el otro no está decodificando lo que necesito que decodifique. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor presidente? Y entonces, y Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, ¿y cómo el tiempo, más o menos? ¿Qué tal, señor presidente? Y AMLO, el presidente mexicano, y muy mal, pero ya acostumbrado. ¿Qué tal, señor presidente? El expresidente Donald Trump, y no me puedo quejar, aquí andamos. ¿Qué tal, señor presidente? Y chico, la cosa viene brava. ¿Te imaginas a estos líderes respondiendo así? Un auténtico líder puede contestar de esa forma, porque nuestro lenguaje, las cosas que decimos a los demás y lo que nos decimos a nosotros mismos, condiciona nuestra relación con los demás.
qué estás diciendo, cómo lo estás diciendo y cómo eso influye en tu rol de líder y cómo influye en tu grupo y cómo influye en los objetivos a lograr. Pero fíjate qué diferencia. El ex entrenador de la selección de fútbol de Uruguay, que fue el último gran hito que tuvo, fue el mundial de Rusia. Poco antes del mundial, ese mundial, entonces el maestro Tabárez dice, y nos sentimos fuertes, seguros y con un equipo sólido. ¿Qué estaba transmitiendo? Estaba transmitiendo un mensaje de liderazgo, un mensaje de resolución, un mensaje de afirmación para todo su equipo, ¿verdad? Porque un líder habla como un líder. Lo que decimos dice cosas que nosotros. Lo que nos decimos, mi propia conversación interna, condiciona nuestra acción. El lenguaje, en definitiva, crea realidades. Y puede ser potenciador o limitador, porque influye, como decía hoy, en mi estado de ánimo y en el estado de ánimo del uno. Nuestro lenguaje condiciona nuestra forma de ver el mundo. Y en el liderazgo es fundamental que hablamos como hablábamos. En definitiva, si tú hablas como una persona positiva que controlas tu vida, influirá positivamente en ti mismo y en los demás. Un líder habla como un líder y no como un derrotado. Eso es un elemento absolutamente fundamental. El líder logrará que le sigan cuando estén convencidos de hacer algo, elemento fundamental. Cuando sientan que estás contribuyendo, cuando sepan que sus esfuerzos son reconocidos, cuando sientan que pueden obtener algo a cambio, quiere decir, puede ser las miles de cosas, pero en eso juega la comunicación, lo que yo digo en forma permanente, mi lenguaje, mi actitud, mi corporalidad, mi emocionalidad, el abordaje de ciertas situaciones y cosas por el estilo. Si quieres ser un líder, habla como líder. Si quieres ser jefe, habla como jefe. Si quieres inteligente, no estés diciendo tonterías, ¿verdad? Es un poco. En fin, pensate, ¿qué decís usualmente? ¿Y cómo tu lenguaje influye en los resultados? Y cómo a veces tu lenguaje genera conflictos o tu lenguaje hace que todos te entiendan y sigas adelante, ¿verdad? Plantéatelo como sencillo. Fíjate, limitadores de lenguaje, los generalizadores. Y nadie quiere forzarse. La gente siempre preocupa por eso. A nadie le gusta que lo critiquen. Se debería hacer algo al respecto. ¿Qué estás haciendo? Estás diciendo generalidades, ¿verdad? Que no muestran un lenguaje de líder, ¿verdad? Ese predominio de las generalizaciones justamente afecta al liderazgo. Las generalizaciones en el lenguaje evitan comprometerse, dejan de lado los propios sentimientos, emociones y creencias y no muestran convicciones claras de quien las emite. Los potenciadores del liderazgo son el yo. A mí me preocupa, yo creo que me desagrada que me critiquen, voy a hacer al respecto. ¿Cuántas veces ha escuchado seguramente a alguien que está hablando de sí mismo y dice, porque nosotros creemos? No, ¿qué líder sos? Nosotros creemos, yo creo. Claro, cuando estás hablando por un grupo, bueno, es otra cosa. Pero no me digas, me acuerdo en algunas circunstancias, en miles de circunstancias que he enfrentado situaciones así por parte de muchas personas. Otra limitador del lenguaje de líder es ponerse en una posición de víctima. Y lo que pasa es que tal cosa, y no soy un tipo afortunado, no puedo, a mí me pasa de todo. Y con este equipo de ineptos, ¿qué voy a hacer? Tú me dijiste que lo hiciera así. ¿Y qué querés con lo que gano? ¿Cuántas veces escuchaste ese lenguaje, que no es obviamente el lenguaje de líder, es un lenguaje de limitación? Ese victimismo típico del lenguaje de las personas que tienen poco compromiso con lo que hacen, con lo que quieren, con lo que buscan, y que utilizan excusas para justificar su comportamiento ante sí mismo, pero a los demás también. Y nunca asumen responsabilidad por su vida y sus obras. Se muestran como víctimas de un mundo que se complota contra ellos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Otro limitador es la falta de compromiso. Y debería comenzar una dieta, no puedo, me gustaría, tal vez tendría que. ¿Cuántas veces de alguna forma estamos utilizando eso? Son compromisos débiles, son un reflejo para cumplir, es un lenguaje limitador, no es un lenguaje de líder. ¿Correcto? El lenguaje potenciador de líder es compromiso y responsabilidad. Y además que la gente lo decodifique, lo traduzca y en definitiva el mensaje llegue apropiadamente. ¿Correcto? Fíjate, este es Napoleón, sus palabras predilectas, puedo, quiero, soy capaz, he decidido, me comprometo, voy a. Lenguaje de líderes. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo lo estás diciendo? ¿Y cómo afecta eso tu liderazgo? La clave del lenguaje es decisión para la acción. Un lenguaje de compromiso y responsabilidad, ¿verdad? Otro limitador es la pobreza de expresión. Y bueno, sí, me parece, claro, me gustó, no me va mal.
caramba, la clave de comunicación y liderazgo es la riqueza de expresión, y me siento muy bien y tal cosa, fue muy bueno, realmente me gustó, creo que valió la pena y te felicito, me va muy bien, estoy súper, estoy de acuerdo plenamente contigo, en lugar de sí, no, o cosas por el estilo. Muy bien. El lenguaje dramático, otro elemento que afecta al liderazgo. Cuando utilizamos el lenguaje dramático en situaciones difíciles, ¿qué estamos haciendo? Estamos potenciando la percepción de complejidad o dificultad para todos los demás, no solamente para mí mismo. ¡Pah! ¡Qué lío espectacular se armó! ¡Pah! La empresa se va al bombo. ¡Ay, no puedo soportar esta angustia! Esas palabras obviamente influyen en ti, pero influyen también, por consiguiente, el lenguaje de líder es positivo y sin drama. Si ante dificultades utilizamos el lenguaje menos dramático, en forma automática el asunto se nos presenta a los demás más simple y manejable, ¿verdad? El lenguaje potenciador, esto es un desafío, estoy un poco deprimido, pero bueno, es la emoción del momento, no me comporté como debía, y estoy enojado con este asunto, pero vamos a ponernos a trabajar igual. Lenguaje de líder, hablar para vender nuestros valores como líder, hablar para comunicar sueños, hablar para transmitir el motivo por el cual es importante que cada persona pueda beneficiarse de trabajar bajo la misma visión con un objetivo común. Eso es lenguaje de líderes, ¿verdad? Lenguaje de liderar, gran parte del trabajo, entonces decía al principio, lo digo de vuelta, es ayudar a los seguidores a reinterpretar, eso es a convertirse en un observador o intérprete diferente para alcanzar los fines de mi organización, de mi equipo, de mi familia, lo que sea, porque en definitiva, a veces no nos damos cuenta que también la no comunicación, no hablo, no digo nada, es también la no comunicación, también es comunicación indefinitiva. No le dije nada y se enojó. Pero ¿qué dijo tu cuerpo? ¿Qué dijo tus emociones? ¿Qué significó para esa persona que no dijeras nada, entre comillas? En definitiva, para resumir, si quieres ser un líder, habla como un líder. Si quieres un jefe, habla como un jefe. Gracias entonces y quedo abierto a las posibles preguntas. Buenísimo, muy buena exposición, muy buena ponencia, entendible todo y como lo explicas tan natural, excelente. Gracias por estar en esta primera cumbre internacional. Vamos con este ciclo de preguntas que van a complementar todos esos posibles vacíos que no se dio ahí. La primera es, ¿en qué medida la comunicación efectiva está ligada a la gestión exitosa del líder? Está estrechamente ligada, ¿verdad? Porque para lograr objetivos en comunes, para lograr que se hagan las cosas, necesito que el otro las entienda como yo necesito que las entienda, ¿verdad? Y nuestra comunicación está cejada, porque en realidad la realidad, captamos la realidad a través de fragmentos de realidad, les damos un significado que es nuestro, personal, único. ¿Y qué pasa? Esto seguramente conoces a algún supervisor, algún jefe, algún líder de equipo, ¿verdad? Que muchas veces no logra que se hagan las cosas como es necesario que se hagan, porque realmente no es que no haga el esfuerzo, a veces no hace el esfuerzo, a veces hace el esfuerzo, pero el otro, hablar no es comunicarse, hablar es hablar, ¿verdad? Necesito comunicarme de forma tal de que el otro decodifique exactamente lo que estoy necesitando, y eso es lenguaje de líder. Comunicación que de alguna forma tenga del otro lado la correcta interpretación de lo que estoy queriendo transmitir. Exactamente, así, tal cual. La segunda tiene que ver con los recursos del coaching deben considerarse fundamentales para un liderazgo en el mundo de hoy. Efectivamente, hoy no podemos hablar de liderazgo si no está ligado específicamente a un proceso de coaching o una posición de líder coach. Recordemos una definición, un coach es un profesional que te ayuda a conseguir lo que tú no estás consiguiendo por ti mismo, por ti misma, pero querés lograrlo, correcto. Por consiguiente, en los procesos de mejora constante, en los procesos de satisfacción en el trabajo, en los procesos de logro de objetivos, el coach profesional, digo, porque en esta profesión hay mucho improvisado que se dice coach porque es un cursito de un fin de semana, ¿verdad? Un coach profesional de alguna forma en ese rol
de líder, de gerente, de entrenador o de lo que fuere, de alguna forma incide en su equipo a través de ayudarles a pensar, ayudarlos a reinterpretar, ayudarles a tomar decisiones, ayudarles a compatibilizar los objetivos corporativos con los objetivos personales. Exactamente. Muy buena respuesta. ¿Cuáles son las claves de la motivación en un equipo? Bueno, primer elemento importante. Los líderes no motivan a nadie. Nadie motiva a nadie. Motivación viene de motivos. La gente tiene sus motivos. El rol del líder en todo eso, de alguna forma, es identificar aquellos motivos, aquellos impulsores de la actividad, aquellas cosas que hacen a las personas que son importantes para las personas. Y en la medida entonces que podemos compatibilizar un objetivo común, ¿verdad? Una motivación común, y compatibilizar justamente, como decía recién, lo personal con lo corporativo, podemos seguir adelante. Pero nadie motiva a nadie. Lo único que puedo, de repente, se siente muy efervescente frente a una situación, pero una cosa es eso y otra cosa es motivar. Motivar es encontrar la motivación exacta que de alguna forma detona la conducta de las personas hacia un objetivo en un marco de satisfacción. Y en eso estamos los líderes coach. Exactamente. Bueno, Edgardo, muy buena tu intervención. Dejaste herramientas valiosas para que sean utilizadas toda esta cantidad de coach, de líderes que nos están viendo en esta primera cumbre internacional. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por ser parte. Es miembro de la directiva de la Global Confederation of Coaching, un miembro de los comités, de los diferentes comités de la Global. Bueno, encantada de tenerte aquí. Fue un placer para mí y el honor de tenerte en esta tribuna, compartiendo tus conocimientos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Y las que estén interesados en contactarme, ahí tienen mi apellido, buscan por mi apellido y van a encontrarme en todas las redes sociales. Gracias y hasta luego. Gracias a ti. Feliz día. Bueno, de nuevo cerramos otra gran intervención con un ponente internacional que nos dejó un contenido muy valioso que sé que van a utilizarlo en todas sus prácticas de coaching y de liderazgo. Bueno, cerramos este capítulo y los invitamos a continuar viendo y escuchando todas las ponencias de esta primera cumbre internacional de la Global Confederation of Coaching. Nos vemos en otra entrega.